Vamos a tu bolsillo. La alta variación del dólar tras la intervención del Banco Central también golpea la rentabilidad de los fondos de pensiones previsionales, digo. Sofía Carrizo con los detalles. Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, claro. Pero antes de ir a lo que ha generado el dólar en los fondos de pensiones, hay que recordar que ya comienza la cuenta regresiva, ¿no? Para la reforma de pensiones del gobierno. Agosto sabemos que va a ser un mes clave donde se va a conocer dónde iría ese 6% de cotización adicional. Y para conocer más detalle en qué implica esto, vamos a conversar con el gerente general de CIEDES, Rodrigo Gutiérrez. Primero que todo, muy buenos días. ¿Nos podría comentar en qué consta este 6% adicional que ya debería conocerse el próximo mes? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que estamos hablando sobre trascendido, eso es lo primero que hay que decir con claridad, porque el borrador del proyecto de ley que ha anunciado el gobierno está planteado para fines del mes de agosto. Y por lo tanto todavía falta un mes y no sabemos los detalles. Todo lo que podamos comentar son especulaciones. Lo que se ha dicho es que el 6% de cotización adicional con cargo al empleador iría a un componente colectivo de carácter solidario. Lo que está por verse es que si esa cotización va a ahorro, como se ha dicho, que iría una parte, o alguna otra parte iría derechamente a reparto, es decir, a transferencias intergeneracionales, es decir, plata que se recauda de los trabajadores que cotizan hoy y irían eventualmente a financiar pensiones de los actuales pensionados. Ese componente es el componente que yo creo que va a generar gran discusión, porque eso implica reparto puro, y ese reparto puro adolece del gran problema que tendría la incapacidad de sostenerse financieramente en el tiempo. Eventualmente, con esa mitad adicional, iría que, como yo le comentaba, todo está en especulación, a un sistema de pensión colectivo. Con esto, ¿qué tan real podría mejorar efectivamente las pensiones? ¿Existe quizás un adelantamiento respecto a ello? Sí, en general lo que nosotros hemos dicho que para tener mejores pensiones necesitamos más recursos. Y en eso los diagnósticos son bastante claros ya hace bastante tiempo en torno a aumentar esos recursos que vienen básicamente de dos fuentes. Por una parte, derechamente mayor gasto fiscal, y eso es lo que se ha venido dando a través del pilar no contributivo o pilar solidario o lo que conocemos ahora como la pensión garantizada universal, por un lado, y por otro lado, con un mayor aporte, es decir, mayores cotizaciones, que en este caso serían un 6%, y serían de cargo de los empleadores. Por lo tanto, esa es una medida que anticipábamos hace bastante tiempo y que es correcto hacerla y que sin duda también tiene algunos efectos, podría tener efectos negativos en el empleo porque se traducen en mayores costos de contratación a las empresas, y por lo mismo la importancia, que también hemos dicho reiteradas veces, de hacer este aumento con gradualidad, es decir, a través del tiempo en horizontes largos. Eventualmente este 3% adicional al parecer no sería heredable. Abre el debate, ¿no? ¿Qué implica esto y qué es lo que podría generar en este próximo mes que viene? Sí, por supuesto, eso yo creo que también son elementos que van a ser fuertemente presentes en el debate, producto de que el sistema de pensiones actual en Chile supone la cotización de parte de los trabajadores respecto de ahorros que son propios, y por lo tanto está claro el derecho de propiedad sobre ellos, la posibilidad de que los trabajadores puedan elegir el destino de esos ahorros, es decir, quién maneja esos ahorros para financiar sus futuras pensiones, y también la heredabilidad de estos fondos. Esos son atributos que yo creo que son valorados, las encuestas así lo señalan, y también quedó claro en la pandemia, producto de que las personas reconocieron, muchas no sabían antes de la pandemia, que esos ahorros son propios y que por lo tanto hoy día lo valoran con mucho más fuerza. Sin embargo, como tú dices, esta nueva cotización adicional será con cargo a los empleadores y por lo tanto entonces ahí se va a dar seguramente una discusión importante, porque si esos aportes vienen o provienen de aportes de los empleadores, en realidad no podrían alegar, digamos, o aseverar que son aportes de los trabajadores sobre los cuales ellos podrían, por lo tanto, alegar propiedad, el derecho a elegir y mucho menos la heredabilidad de los mismos. Volviendo ya a los fondos de pensiones actuales, los cuales han sufrido por la volatilidad, ¿no?, del dólar, donde también
tuvo que implicancia el Banco Central. ¿Cuál es la situación actual respecto a los fondos que se han registrado bajas y subidas en algunos? Sí, bueno, la verdad es que este año hemos visto alta volatilidad en los mercados, producto de la alta incertidumbre. Sabemos de que tenemos incertidumbre todavía por lo que queda de la pandemia y la aparición de las nuevas variantes y hoy día una nueva enfermedad, ¿verdad? La viruela del mono, que está generando distintas situaciones adversas en términos de confinamientos y distintas restricciones de tipo sanitario que impactan en lo económico. Luego tenemos la incertidumbre que proviene del conflicto en Ucrania, que no anticipábamos a comienzos de este año y que luego cuando se dio en el mes de febrero pensamos todos que podía ser un desenlace rápido y sin embargo ya llevamos más de 4 o 5 meses en guerra y esto es un conflicto que podría alargarse todavía en el tiempo a través de lo que algunos han señalado como una guerra de desgaste que podría darse perfectamente hasta fines de este año o incluso el próximo. De tal manera que esos efectos de la guerra también han tenido impactos en los precios de los commodities, ha tenido impactos en las cadenas productivas y logísticas en el mundo, está teniendo impacto también en el fenómeno inflacionario y todo esto en un proceso de recalentamiento de la economía posterior a la pandemia, que a su vez está subiendo las tasas de interés en el mundo y por lo tanto está generando bastante volatilidad. Todos esos elementos, sumados a la propia incertidumbre política propia del proceso en Chile también, término del proceso constituyente y las próximas elecciones para el plebiscito de salida, yo creo que agregan mucha incertidumbre en los mercados, que afecta tanto a las bolsas en el mundo como en Chile, y que particularmente en Chile, además, durante el último tiempo nos ha estado golpeando fuertemente con el alza del precio del dólar. Sabemos de que este aumento en el precio jugó a favor parcialmente de la rentabilidad de los fondos más riesgosos durante el mes pasado y esto tiene que ver básicamente con factores que son objetivos desde el punto de vista de la economía. Por ejemplo, en Chile sabemos que el dólar se mueve de manera inversa con el precio del cobre. El cobre ha venido cayendo fuerte durante estas últimas par de meses y por lo tanto esto explica esta alza en el precio del dólar. Pero a su vez también esta alza tiene que ver con estos elementos de incertidumbre, como yo te comentaba, el alza en los tipos de interés tanto en Chile como en Estados Unidos, principalmente por estas amenazas de inflación y de recesión global también, y por lo tanto entonces esto está generando ciertos flujos de capitales, pero en general también porque el dólar tanto en Chile como en el mundo es considerado también un activo refugio por los cuales muchas personas optan, y en la medida que muchas personas optan por una moneda que en este caso se hace cada vez más escasa en el país, por lo tanto ese precio sube, y lo que hemos visto, por lo tanto, es una alza absolutamente excepcional del dólar durante el mes pasado, al punto de que obligó al Banco Central a tener que intervenir para efectos de controlar parcialmente esta alza, pero sabemos de que ya está subiendo nuevamente y probablemente va a tener que llegar a valores que quizás no van a ser tan altos como los que pudieron haberse explicado por factores especulativos, pero que serán objetivamente más altos también durante los próximos meses. Muchísimas gracias. Bueno, ahí conversábamos con el gerente general de CIEDES, Rodrigo Gutiérrez, en torno a la situación actual de los fondos de pensiones y también lo que se viene a la discusión del próximo mes en agosto. Caro, Carla y Gustavo. Sí, pues estos son grandes lineamientos. Le agradecemos a Rodrigo ahí por el análisis, pero por supuesto que vamos a estar muy atentos cuando ya se conozcan los detalles pormenorizados y podamos aventurar cómo va a ser la tramitación parlamentaria de un proyecto que era para antes de ayer. La reforma a las pensiones está pendiente por lo menos hace 3 periodos presidenciales, así que vamos a ver si es que en este gobierno se logra afinar un nuevo sistema de seguridad social. Gracias, Sofi, que tengas un muy buen día. Buen día, Sofi. Buenos días, Sofía.